Hola, hemos empezado a investigar sobre el flúor. ¿Te puedes pasar y hablamos? ¿El flúor? ¿Y eso? ¿Qué problema hay? Es una historia de locos. Si se ingiere en exceso es un veneno letal. ¿Quedamos? Dejar atrás todas las certezas y zambullirme en la oscuridad. Eso es lo que hice al empezar esta investigación sobre el flúor. Intenté olvidar todo lo que creía saber sobre este producto aparentemente inofensivo. Los primeros elementos que confirmaron mis dudas los encontré en los archivos de la planta siderúrgica de Schneider, en Le Creusot. Se trataba de un informe de 1970 titulado Contaminación. En él se hablaba del flúor, un mineral utilizado entre otras cosas para fundir el acero en los altos hornos y causante de un gran humo tóxico. Se incluían también fotografías de vacas afectadas por una misteriosa enfermedad, la fluorosis, aparentemente causada por los fluoruros. En la región, poca gente recuerda ya aquellas nubes de humo rojizo cargadas de fluoruros que oscurecían el cielo antes de caer sobre los campos. Algunos sí, como François Drozdowski, que trabajaba en aquellas acerías cercanas a su casa. Algunos animales se alimentaron durante muchos años de la hierba de aquellos campos. Y al cabo de unos años, comprobamos que las vacas estaban enfermas. Se caían al suelo. Primero las vacas empezaban perdiendo los dientes. Y al final, la degradación del animal era completa. ¿Cómo es posible que un producto que parece inocuo pueda resultar tan nocivo? ¿Resultado de una alteración? ¿De una negligencia? Estas cuestiones han constituido el esqueleto de esta investigación en varios países. Empezaron a sonar las alarmas por todo el mundo. No obstante, hasta 2010, la Organización Mundial de la Salud no clasificó el flúor como uno de los 10 productos químicos que suponen un problema capital para la salud pública, al nivel del amianto, el arsénico o las dioxinas. Resulta tóxico para los niños a razón de 1 miligramo al día y para los adultos a partir de 4. Y es fácil alcanzar la dosis máxima, ya que muchos productos cotidianos contienen flúor. Y lo más sorprendente es que en combinación con el carbón en su forma gaseosa también lo encontramos en nuestras sartenes, en la ropa, en las cajas de las pizzas. Y a una dosis muy baja, científicos de todo el mundo consideran que su toxicidad es extremadamente preocupante. Nos citamos con una profesora que sabe más que nadie del flúor porque escribió su tesis al respecto. Anne-Marie Musset también dirige una de las unidades de cirugía dental más grandes de Francia. Hola, ¿eres Rebeca? Sí. ¿Sí, me acompañas? Claro que sí. Aquí, en la Universidad de Estrasburgo, suele hacer frente a problemas de intoxicación por flúor a causa de razones preocupantes. ¿Nos acercamos al lavabo? Muy bien, eso es. A ver, ¿qué dosis echamos de pasta de dientes? ¿Lo sabe? Yo echo hasta que cubro las cerdas. ¿Del cepillo? Del cepillo. Claro, es lo que ha visto usted siempre. Claro. Entiendo. Vale, pues lo que hay que echar es lo que llamamos un guisante. No va al milímetro, pero hay que echar una bolita. Eso es. No es mucho. ¿Usted echa mucho más? Sí, no lo sabía. No vale la pena echar más. La profesora sabe por qué en los tubos de pasta de dientes infantil se recomienda el uso de un guisante, por una ley de marzo de 2009 impuesta sobre los fabricantes. Enjuágate un poco y ten cuidado de no tragarlo. Eso es. El 80% de los casos de fluorosis que vemos en Francia se deben a la ingestión de pasta dentífrica en niños en grandes cantidades. Fluorosis. De nuevo ese término.
La misteriosa enfermedad que afectaba al ganado de Le Creusot en los años 70 afecta también a las personas. A dosis muy altas, el flúor provoca graves problemas óseos. A dosis bajas, provoca lo que se conoce como fluorosis dental. Aquí vemos un caso típico de fluorosis. Vemos estas líneas blancas horizontales en todos los dientes. Se está desintegrando el esmalte poroso, que terminará desapareciendo. Aquí vemos un agujerito y por aquí hay más. También hay pequeñas nubes blancas y como el esmalte es poroso, termina cambiando de color con el tiempo. Se va oscureciendo y esa coloración no se puede quitar del esmalte. Aunque se supone que el flúor protege los dientes, si se ingiere en exceso provoca el efecto contrario. El origen de la intoxicación por flúor puede ser múltiple, ya que el flúor aparece en muchos compuestos. En muchas sales de mesa, en las pastas de dientes, en algunas aguas embotelladas, en el agua del grifo de algunas zonas, y es muy fácil exceder la dosis máxima recomendada. Por esta razón, desde el año 2008, el agua embotellada que contiene más de 1,5 miligramos de flúor por litro debe indicar que no es apropiada para recién nacidos o para niños de menos de 7 años. Hemos encontrado 6 marcas de agua, casi todas de agua con gas, que sobrepasan esta cantidad. Lo ideal sería que trajera a sus hijos al menos una vez al año. Cuando la profesora Musset recibe a sus pacientes y considera que necesita recetarles flúor para luchar contra la caries, lleva a cabo sistemáticamente lo que ella denomina una encuesta de consumo de flúor. ¿Qué tipo de agua consumen en casa? ¿Beben agua del grifo o agua embotellada? Para beber, agua embotellada. ¿Y qué agua en botella consumen? Agua cristalina. ¿Cristalina? ¿Siempre cristalina? Sí, siempre. Vale. ¿Y qué sal consumen? Sal de mesa. ¿De mesa? ¿Sal de mesa yodada? Sí. Nunca me he fijado, la verdad. O sea que nunca ha tomado sal fluorada, ¿no? No. Las dosis de flúor tienen que ser muy precisas, según el peso del niño. Si es muy baja, por ejemplo 0,7 miligramos, no sirve de nada. Y si es de 1,2 o 1,3, es demasiado y provoca fluorosis. Se trata de consumir la cantidad justa. Ni más ni menos. Menos no sirve de nada y más puede causar fluorosis. Rebeca, ¿me enseñas los dientes? En un mundo ideal, todos los médicos evaluarían la exposición de sus pacientes al flúor. Rebeca se secaría los ojos por el sofocón de tener que ir al dentista, volvería a casa y mi investigación se terminaría aquí. Pero se pueden imaginar que aquí hay mucha tela que cortar. El estudio llevado a cabo por la profesora Musset hace algunos años demostró que a los niños de 4 a 12 años, más del 40% de los médicos les recetaban gotas de flúor sin evaluar previamente su reacción al flúor. ¿El resultado? Casi la mitad de los niños entre 4 y 12 años estaban ingiriendo demasiado flúor. El 13% había recibido unas indicaciones que no se adecuaban a ellos, porque eran excesivas para su peso y su edad. Y luego había casos de niños que ingerían sal y flúor recetado, o agua fluorada, sal y flúor recetado. ¿Por qué los médicos recetan flúor tan alegremente? ¿Por ignorancia? Podría ser que lo hicieran por influencia de la industria. Una industria que hace cerca de un siglo removió cielo y tierra para dar popularidad a lo que en un principio era un engorroso veneno. Fue la empresa Alcoa la primera que sacó a la palestra el flúor en la década de 1930. Entonces, el gigantesco productor estadounidense de aluminio tiene un grave problema. Utiliza flúor para extraer aluminio, pero este proceso genera gases tóxicos. Pende sobre la empresa una posible demanda.
En 1931, Alcoa lleva a cabo discretamente una investigación para analizar los casos de fluorosis dental registrados en su planta de Masena, en el norte del país, e informa de los resultados en una carta confidencial. Hemos hablado con 3 dentistas locales sobre la prevalencia del esmalte moteado en Masena. Todos los dentistas indicaron que habían tratado casos similares. 2 hombres tuvieron la suerte de leer aquella misiva. Christopher Brayson, un periodista de investigación que estudió este caso durante 10 años, y Paul Connet, un activista estadounidense contrario al flúor, que sabe qué pasos siguió Alcoa para evitar las acciones legales por contaminación por flúor. El problema para la industria es que si tu contaminante tiene un biomarcador, es más fácil convencer a un jurado de que la empresa es responsable de esos daños causados. La fluorosis dental no constituía un gran problema judicial, pero si causas daño a los huesos de una persona, si ocasionas fracturas, si desencadenas problemas de tiroides, entonces la justicia se te puede echar encima. Yo creo que Alcoa sabía todo esto cuando se descubrió que el flúor era el causante de las fluorosis dentales. En las fábricas de aluminio, el flúor era un veneno que mataba a gente y provocaba un sinfín de problemas de salud entre los trabajadores. Y alrededor de esas fábricas, los animales y las personas estaban envenenados. Alcoa necesitaba argumentos para poder defenderse ante los tribunales. Necesitaban poder argumentar algo positivo acerca del flúor. Alcoa encontrará la respuesta a su problema en el Instituto Mellon, un laboratorio de ciencias aplicadas de Pittsburgh, creado por el propio gigante del aluminio para responder a los intereses de la industria. Este instituto ya había sido utilizado, por ejemplo, para legitimar el amianto. En 1935, un científico llamado Gerald Cox trabaja en dicho instituto. Lleva a cabo un estudio dental empleando ratas de laboratorio. De repente se le acerca un hombre desconocido. Se trata de Francis Frary, es el director de investigación de Alcoa y sugerirá encarecidamente a Gerald Cox que introduzca el flúor en su estudio. De repente, el director químico de Alcoa le sugiere que emplee flúor en los experimentos con animales para comprobar si el flúor es bueno para los dientes. No cabe duda de que lo hacía pensando: tenemos que encontrar un uso beneficioso del flúor para compensar lo que se sabe del flúor, es decir, que no es bueno para la salud. El científico del Instituto Mellon cometió la imprudencia de reconocer que en su estudio influyó mucho Alcoa, como queda plasmado en una carta enviada años más tarde a un historiador. La primera vez que pensé en el flúor fue para dar respuesta a una pregunta del doctor Francis Frary, director de investigaciones de Alcoa. El veneno acaba de convertirse en un remedio. 4 años más tarde, el Instituto Mellon anuncia en una revista científica que probablemente el flúor es el elemento que permite que los dientes sean más resistentes a la caries. En muy pocos años, gracias a la sugerencia de Francis Frary de Alcoa, la percepción del flúor pasa de ser un veneno a algo bueno para los dientes. Y de esta manera, una pequeña maniobra dio origen a la gran historia del flúor. Con el paso de las décadas, a nadie se le ocurrió dudar de él. Tras la guerra, se introducirá el flúor en muchos productos. En el agua potable de algunos países, en la sal, en los chicles. Y cómo no, en las pastas de dientes. Nacieron así anuncios que marcarían a generaciones enteras. El flúor se convierte en nuestro aliado. Ultra Bright con flúor, éxito en la boca. Tanto que llega a convertirse en el truco para encontrar el amor verdadero. Más vale reír que llorar.
Francia recetará masivamente flúor a los niños de todas las edades en forma de comprimidos y en forma de gotas en los alimentos. Abre la mano, cariño. Eso es. Y entonces, en 2008, y para estupor de muchos, el profesor Goldberg y varios expertos de la Agencia Francesa de Seguridad de los Productos Sanitarios exigen a los médicos dar marcha atrás. Mantuvimos una reunión con el grupo de pediatría y cuando les hablamos de nuestros descubrimientos nos miraron como si fuéramos zombies, como si estuviéramos locos. Les dijimos que había que frenar aquello. ¿Quiere decir que ellos administraban esas pequeñas gotas de flúor? Sí, indiscriminadamente. Y eso provocaba no pocos problemas. Tanto los pediatras como los dentistas han usado en exceso la suplementación con fluoruros. Poner en duda la férrea creencia en el flúor no fue fácil en su momento, y el profesor Goldberg fue claro en sus explicaciones. Hay un sinfín de errores médicos, no cabe duda. ¿Para usted administrar flúor fue un error médico? Sí, fue un error médico haber metido el flúor en todo, por supuesto, así es. Pero los médicos no fueron los únicos en dejarse engañar. Algunas autoridades sanitarias habrían actuado con cierta laxitud con respecto a este veneno. Amanece, y los viñedos de Burdeos se bañan en los primeros rayos de sol del día. La imagen es tan hermosa que casi nos olvidamos de que aquí el suelo no es tan generoso como parece. El flúor está presente en las rocas subterráneas y contamina el agua a unos niveles por encima de los permitidos. Hace algunos años, una vecina de la zona hizo saltar todas las alarmas. Esta madre se dio cuenta de que durante varios años su familia había estado bebiendo agua contaminada sin que nadie les hubiera alertado de ello y que su hija había desarrollado fluorosis dental. Yo antes cogía mi botella de agua y la llenaba con agua del grifo. Elea era una niña que bebía muchísima agua. Tenía un biberón de agua en la mesilla. Bebía continuamente agua del grifo. En casa no bebemos agua con gas. Al cabo del día, bebía mucha agua. No me gusta ir al colegio con los dientes sucios. Así que siempre me miro en el espejo antes de salir. Manchas blancas, dientes descascarillados y oscuros. Una fluorosis de grado 2 confirmada por un experto. ¿Qué es lo que piensas cuando te miras los dientes en el espejo? Que no me gustan mis dientes. Porque veo las manchas que tengo y destacan. Se notan desde fuera y queda feo. ¿Así? No, mejor así. Ya. A ver los dientes. Aún hay algún agujerito por los lados. Queda feo. ¿Qué va? Estás muy guapa. No. No. Sí, estás muy guapa. La fluorosis es irreversible y muy difícil de llevar para una adolescente. Pero Elea ha tenido suerte, ya que una veintena de estudios de todo el mundo indican que el agua fluorada puede provocar fallos neurológicos en los niños. Y luego explicas en qué consiste nadar en apnea. Ah, vale. Desde hace ya mucho tiempo, el Sindicato del Agua ofrece un agua que sobrepasa el umbral infantil de 1,5 miligramos de flúor por litro. No obstante, hasta 2010, los vecinos de la región recibieron periódicamente análisis detallados de la calidad del agua en los que no se alertaba de los niveles de flúor. Aún conservo los informes antiguos. En este, por ejemplo, de 2005, ya había una falta de conformidad con el parámetro de flúor. Se indicaba un índice de 1,97 miligramos.
En el análisis de 2006, la concentración era de 2,05 miligramos, que también supera los límites reglamentarios. ¿Y en su momento eso no le llamó la atención? Bueno, digamos que entonces a mí estas cantidades no me decían nada. Además, ¿qué quiere decir la palabra conformidad o no conforme? Aquí en 2009 leemos no conforme. Y mira qué casualidad que el día que nos enteramos de que mi hija tenía fluorosis, empezamos a investigar. Y poco después recibimos un informe en el que se recogía que el agua no era apta para niños de menos de 12 años y para adultos que al mismo tiempo consumieran medicamentos fluorados, sal fluorada o pasta de dientes fluorada. Alexandra Thébault interpuso una demanda. Argumenta que las autoridades sanitarias regionales y las federaciones hidrográficas estaban al tanto del problema desde hacía años. Aquí tengo una carta con fecha de enero de 2010 que envié al Sindicato del Agua. Les he solicitado con fecha 19 de enero de 1999 estudiar soluciones que permitan satisfacer las exigencias de calidad relativas al flúor. Es decir, yo estaba convencida de que ellos no estaban al corriente y que por eso habían permitido que nuestros hijos bebieran ese agua. Pero conforme fui recabando toda esta documentación, me di cuenta de que sí que lo sabían. Hay una ley, no respetaron la ley y permitieron que nuestros hijos se envenenaran con ese agua. ¿Por qué la Agencia Regional Sanitaria, la Policía del Agua, no alertó a los padres de las zonas afectadas? ¿Por qué permitió que los niños bebieran agua que era perjudicial para su salud? Acordamos una cita con Gisèle Dejean, con el objetivo de aclarar nuestras dudas al respecto. En la oficina de este organismo sanitario estatal encontramos un mapa en el que se indican las zonas problemáticas por razones del flúor. Gisèle Dejean nos había preparado también numerosos documentos. Parecía tenerlo todo controlado, pero yo llevaba en mi ordenador los documentos guardados por Alexandra Thébault en los que se indicaba que hasta 2010 no se había alertado sobre el flúor. ¿Cómo puede explicar, por ejemplo, los documentos de 2005? Aquí los tiene. A ver. Aquí indican que hay una concentración de 1,97, es decir, no conforme. Recogen ustedes la decisión sanitaria de no conformidad por cuestiones del flúor, pero no dicen nada más. En 2006 tampoco hay recomendaciones. En 2007 tampoco. En 2008 tampoco. No hay conformidad, pero no hay recomendaciones. ¿El ayuntamiento o el sindicato del agua tenían que haber alertado a los vecinos o haber adoptado medidas? La gente leía no conforme por flúor y no entendía qué significaba. ¿Que no es conforme? Es decir, que uno debe plantearse si consumirla o no, ya que no es conforme. Es decir, que la Policía del Agua permitió la distribución de un agua no conforme, porque era la gente quien debía adivinar que no había que beberla. No obstante, Gisèle Dejean terminará admitiendo esta laguna. ¿Es la gente quien debe investigar? Verá, creo que la información que se facilita al público en este y en otros campos ha evolucionado. Quizá antes no. Antes las consignas eran distintas. Se enviaba un formato sencillo y se subrayaban conclusiones sencillas. Ya entiendo. Es cierto, no estaba del todo completo. ¿Por qué las autoridades sanitarias regionales no insisten en que los sindicatos del agua ofrezcan un agua de calidad? ¿Estoy formulando cuestiones legítimas o exasperantes? Está claro que ambas. Tengo una pregunta sobre una carta que envió usted en 2010. En ella dice: nuestros servicios le han solicitado por correo hacer algo con fecha 19 de febrero de 1999. ¿Por qué no hubo entonces una petición formal a la Dirección Regional de Asuntos Sanitarios y Sociales, hoy la Autoridad Sanitaria Regional, para decir:
Les escribimos en 1999, estamos en 2003. ¿Qué han hecho al respecto? No fue una carta muy tajante, pero subrayaba que la concentración de flúor superaba el límite y que hacía falta tomar medidas para mejorar la calidad del agua. Tuvo que ser más estricta porque está claro que no sirvió de nada. ¿Pero servirá? Cierto. Pero ha habido que esperar 17 años. En junio de 2016 se construyó una planta de desfluorización en Marcó, cerca de Burdeos. Según el ministro de Salud de Francia, se ha distribuido agua no conforme por contenido excesivo de flúor al menos en una ocasión en 22 regiones. Pero esta bebida en la que tanto confiamos y que tan a menudo consumimos no es la única fuente de sorpresas. Es bien sabido que a los ingleses les gusta hacer las cosas a su manera. Siguiendo esta premisa, dos investigadores de la Universidad de Derby decidieron poner en jaque la tradición y analizar una gran institución británica, el té. Aquí tenemos té negro puro, y eso significa que es una mezcla recogida de un único terreno. Y esta es la mezcla más económica, en la que hemos encontrado altos niveles de flúor. ¿El té es bueno para la salud? Eso creíamos antes de que estos dos investigadores nos recordaran que infusión rima con profusión de flúor. Paul Lynch y Aradhana Mehra han analizado minuciosamente una treintena de marcas de té para comprobar la cantidad exacta de flúor que contienen. Su descubrimiento es sorprendente. De 10 marcas de té, 6 superan el límite de 4 miligramos de flúor por adulto al día, el reconocido límite a partir del cual nuestra salud puede correr peligro. Hemos descubierto que los tés negros puros contienen cerca de 2 miligramos de flúor por litro. Los tés Oolong, que también son mezcla pura, contienen niveles similares. Las mezclas de tés negros vendidas por las principales marcas contienen entre 3 y 4 miligramos de flúor por litro. El té verde tiene valores comparables. Y las mezclas baratas de té negro, las de marca blanca, tenían niveles muy altos de flúor, entre 5 y 8 miligramos por litro. Pero, ¿cómo entran los fluoruros en el té? Una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos una bolsita de té negro de marca blanca. Voy a pesar 2 gramos y luego añado 100 mililitros de agua. Lo remuevo todo y obtenemos el equivalente de una taza de té. El flúor del té se disuelve en el agua. Y en tan solo 2 minutos tendremos en el té la mayor parte del flúor. ¡Qué poco tiempo! Muy poco. Bastan 2 minutos para superar el umbral de toxicidad por flúor. Veo que esta muestra contiene 7 miligramos de flúor por litro. Una cantidad muy alta, porque consumiendo las habituales 3 tazas de té al día, uno ingeriría más de la dosis diaria recomendada. Es decir, que con 3 tazas de té negro de marca blanca consumiríamos el 150% de la dosis diaria recomendada. Si a ustedes también les invade la curiosidad por saber por qué el té de marca blanca contiene más flúor que los otros tés, acompañemos a Aradhana Mehra a los invernaderos de la universidad. Aquí es donde cultiva las plantas de té capaces de absorber el flúor del terreno. Las partes de la planta del té que recolectamos para el consumo son la yema y las 2 hojas superiores. A partir de eso se obtiene el té de calidad. Estas partes de la planta se recolectan a mano
Por el contrario, si se utilizan las hojas inferiores, estaremos usando hojas más maduras que contienen mayor concentración de flúor. Para la fabricación del té de marca blanca, a veces se emplea la recogida mecánica que recoge tanto las hojas superiores y los botones, como también las hojas inferiores. Luego, al mezclarlo todo, se obtiene el té de marca blanca, que se vende en los supermercados, y que contiene altos niveles de flúor. Hay estudios que han descubierto casos de fluorosis esquelética entre los grandes consumidores de té en el Reino Unido y Estados Unidos. En esta enfermedad, el flúor reemplaza al calcio y provoca que los huesos se debiliten y se rompan sin razón aparente. La gente no se plantea lo perjudicial que puede ser para la salud. Cree que es un producto muy neutro y muy sano. Pero sucede como con tantas cosas en la vida. Si se consume en exceso, si se consume demasiado té, puede resultar peligroso. Reducir el consumo de té, prohibir determinadas marcas de agua embotellada y de sal de mesa. En el fondo, pensarán, no es tan complicado poner freno al flúor. Sin embargo, acabar con este gigante no es tan sencillo. Hay un componente químico presente en todo el planeta al que es imposible dar esquinazo. Un componente causante de enfermedades mucho más graves que la fluorosis. Los compuestos PFC son sustancias químicas empleadas para fabricar prendas impermeables. Muchos fabricantes de abrigos, pantalones y zapatos impermeables utilizan los PFC para conseguir productos más repelentes al agua. He aquí mi nuevo compañero de viaje, los PFC o perfluorocarburos. Greenpeace ha dado la voz de alarma. En combinación con el carbono y modificado químicamente, el flúor se vuelve extremadamente peligroso. Un grupo de científicos de Greenpeace ha viajado a los lugares más recónditos del planeta en busca de muestras, e incluso allí ha encontrado perfluorocarburos, un compuesto fabricado en numerosas fábricas diseminadas por todo el mundo. Durante la producción, estas diminutas partículas no solo terminan en cuerpos de agua, sino que se dispersan por todo el planeta en forma de gases o de finas partículas. El viento las transporta y finalmente regresan a tierra firme. Los perfluorocarburos hacen temblar a los científicos. En 2013, Europa pasó a considerarlos sustancias peligrosas prioritarias. Se trata de componentes acumulativos, es decir, componentes que se quedan en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en los riñones o en el hígado durante años. Permanecen ahí, en nuestro cuerpo, entre 2 y 9 años. Este antiguo químico ha convertido a los perfluorocarburos en su caballo de batalla. Desde que entró a formar parte de Greenpeace Alemania, Manfred Santen trabaja incansablemente con el fin de identificar los llamados compuestos perfluorados. El saco de dormir, por favor. Los compuestos perfluorados se esconden en muchos objetos cotidianos y Manfred Santen se propone ponerles nombre. ¿Me pasas las botas? Claro. Hace varias semanas se encargó la compra de varios productos en distintos puntos del mundo para analizarlos en el laboratorio. Aquí tenemos varios objetos. Una mochila que podría estar impregnada de compuestos perfluorados. Un saco de dormir que también podría contenerlos. Una bota de montaña. Aquí tenemos una caja de pizza que también es muy probable que contenga PFC. Su presencia tiene el objetivo de que la pizza no se pegue a la caja para poder consumirla. Es su única finalidad. Sí. Esa es la razón. También tenemos estos moldes de papel para magdalenas que probablemente también contengan PFC para hacerlos más resistentes a los aceites o repelentes a la grasa. Y luego tenemos estos paquetes de palomitas para microondas que sin duda contienen PFC. ¿Qué finalidad tienen los sacos de dormir? Buena pregunta, no lo sé, no tiene sentido.
Generalmente se utilizan estos compuestos por sus características de impermeabilización o antimanchas. Si es para que sea repelente al agua, no tiene sentido usarlo, porque si llueve no duermes al aire libre, sino a cubierto. No hace falta añadir PFC a los sacos de dormir y podría comportar riesgos para la salud. Por ejemplo, si estamos en una tienda en verano y hace mucho calor, los PFC se pueden evaporar y los respiraríamos, no son necesarios. ¿Se evapora el compuesto? ¿Lo absorbe la comida? Los científicos intentan dar respuesta a estas preguntas que continúan en el aire. Pero hay algo que ya se ha esclarecido. La fabricación y el uso de compuestos perfluorados en las fábricas de todo el mundo tienen graves consecuencias en nuestra salud. Nunca nos habríamos imaginado cuántos kilómetros recorreríamos para llevar a cabo esta investigación. Tanto es así que un día me vi en lo más profundo de la Virginia Occidental siguiendo el rastro de los compuestos perfluorados en la nueva furgoneta de Paul Brooks. Este médico ha insistido en que viniera a Parkersburg para hablar de un tema que preocupa a los habitantes de esta pequeña ciudad del este de Estados Unidos. Aquí todo el mundo conoce los PFC. Estos compuestos son la razón de ser de una fábrica instalada en la región. Allí la tienes. Vertieron en el río todo ese material durante muchos años. Lo llamaban caca o heces humanas. En sus propios documentos corporativos escribían: hemos hecho caca en el río. Esta es la fábrica que defecó en secreto en el río este compuesto a base de flúor. Bienvenidos a la planta mundial más grande de producción de DuPont, en Nemours, un gigante químico inventor del teflón gracias al PFC. Si se le quema la comida, esta tampoco se adherirá al teflón, por eso siempre es fácil de limpiar. Si es de DuPont, teflón. Les contaré una historia. Tras el argumento comercial de la sartén antiadherente, se oculta una tragedia. Con el fin de producir el teflón, DuPont lleva utilizando más de 50 años un compuesto perfluorado muy concreto, el PFOA, llamado también C8. Este genera emisiones tóxicas, contamina los cursos de agua y también el agua potable de toda la región. Desde el punto de vista científico, hace falta una cantidad ínfima de PFOA para provocar un problema de salud. La vida media del C8 en el cuerpo de una persona es de 4 años. Lamentablemente, en la actualidad comprendemos las consecuencias de los PFC en la salud gracias a la historia de Parkersburg. Se trata de un laboratorio al aire libre que vela por el bienestar de todos los habitantes del mundo, que sin saberlo beben y respiran compuestos perfluorados. El agua potable de la región tiene un alto grado de contaminación. El número de vecinos que han caído enfermos ha ido en aumento y desde 2005 cerca de 70.000 personas han sido invitadas a realizarse análisis. Los resultados corroboran la presencia de PFOA en sangre y en muchos casos en altas dosis. Me tomo aproximadamente, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pastillas al día. La vida de Earl Botkin dio un vuelco hace 16 años. Empezaron a sucederse los diagnósticos. Problemas de tiroides, colesterol alto y, lo peor de todo, colitis ulcerosa. Esta enfermedad, similar a la enfermedad de Crohn, ha convertido su vida en un calvario. Los médicos le sugieren una resección del colon, pero Earl no se ha decidido aún. Apenas ingiere alimentos durante el día para no sentirse incómodo durante el horario laboral.
Suelo comer un par de tostadas, un café y quizá algo frío. No tomo zumos por la acidez. Normalmente, antes de salir de casa, tengo que ir al baño entre 2 y 4 veces. Su día a día es un suplicio. Se siente indispuesto, coma lo que coma. Durante el día me tomo solo un tentempié o unas galletas crujientes, algo que no me siente mal. La única comida en condiciones que hago es por la noche. Él pensó durante mucho tiempo que simplemente no le sonreía la suerte y que le había tocado a él caer enfermo. Gwen, su mujer, también tardó en atar cabos. El caso contra DuPont empezaba a copar los titulares, pero la planta estaba a 70 kilómetros de su casa, demasiado lejos, no podía ser eso. Pero entonces, en 2005, el matrimonio recibe una carta. Hace ya muchos años nos llegó una carta en la que se nos invitaba a pasar unas pruebas. Y nos decían que nos daban a cada uno unos $400 por extraernos sangre. Creo que todos nuestros vecinos participaron en el estudio. Muchos lo hicieron por el dinero, pero lo cierto es que no sabíamos que podían sacar en limpio de aquellas pruebas. El caso es que fuimos a realizarnos las primeras pruebas y las segundas. Gwen y Earl participaron en un estudio en el que también colaboraron otros 70.000 habitantes de la región. Se trataba del estudio científico más grande jamás realizado acerca de las consecuencias del PFOA, dirigido por 3 epidemiólogos de las universidades más importantes de Estados Unidos y Reino Unido. En 2012, David Savitz y su equipo publicaron sus resultados. No dejaban lugar a dudas. Nuestro objetivo era juzgar si había algún vínculo entre nuestra exposición al PFOA y las enfermedades. Hay 6 enfermedades para las que hemos encontrado vínculos claros entre la exposición y la dolencia. Y son dolencias cardíacas, más en concreto varias formas de dolencias cardíacas, cáncer de riñón, cáncer testicular, enfermedades tiroideas, colitis ulcerosa, que es una enfermedad intestinal, y la preeclampsia, que consiste en hipertensión durante el embarazo. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, cariño. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué haces? Nada, mirando fotos. Menuda colección de álbumes tenemos. Earl y Gwen se han unido a una plataforma colectiva contra DuPont en Nemours. Una forma de vengarse por haberles robado la vida que tenían antes de que Earl cayera enfermo. Gwen prefiere vivir el día a día y se prohíbe pensar en el futuro. Su marido, por su parte, ve su futuro como una tragicomedia. Seguiré medicándome hasta que mi corazón lata. Gwen vivirá hasta cumplir 120. Sí, seguro, 125. Aún tendrá 2 o 3 parejas más que se beberán mis cervezas de la nevera. Sí, seguro. Eso ni lo pienses. No, no lo puedes pensar porque si no te vuelves loco. O te saca de tus casillas. Puedes caer en una depresión. Sí. DuPont sabía lo que hacía. Es una acusación penal porque me enfada mucho. Sí, DuPont conocía los peligros del PFC, y desde hacía mucho tiempo. Estamos preparados para destruir por completo, de forma rápida, todas las empresas japonesas de producción en el país. 1945.
Estados Unidos acaba de lanzar la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Unos años antes se había puesto en marcha el Proyecto Manhattan, una misión secreta de defensa cuyo objetivo era construir la bomba en las fábricas levantadas por todo el país. Los ingenieros encontraron la forma de enriquecer el uranio, gracias al flúor, una sustancia extremadamente corrosiva. La ayuda de todo un experto industrial resultaría decisiva. DuPont y su teflón elaborado con PFC. El flúor fue esencial en la fabricación de la bomba atómica. Se transportaron grandes, enormes cantidades de uranio y flúor en forma de un gas llamado hexafluoruro de uranio. Y ese gas fue utilizado para separar la fracción explosiva del uranio de la fracción no explosiva. Necesitaron muchos camiones cisterna capaces de resistir el poder corrosivo de los gases fluorados. Entonces encontraron algo capaz de proteger el acero de la influencia corrosiva de los fluoruros, el teflón. DuPont era un experto fabricante de teflón y su gran pericia fue lo que permitió a Estados Unidos construir la bomba atómica. DuPont había inventado el teflón unos años antes en su laboratorio de Jackson, en Nueva Jersey. Allí, los empleados trabajaban en secreto para el Proyecto Manhattan, pero durante la manipulación de los compuestos perfluorados empiezan a multiplicarse los problemas de salud. En este documento privado que ha visto la luz recientemente, con fecha de noviembre de 1944 y enviado al coronel Warren, director del Proyecto Manhattan, el ejército se preocupa ante la posible filtración de las noticias. Algunos de estos hombres no son las personas idóneas para este proyecto. Hay que difundir el mensaje de que ser transferido a esta zona es equiparable a ser exiliado a la isla del diablo. Los delegados sindicales y los propios trabajadores estaban aterrorizados. Se producían tantos accidentes que les daba miedo manipular aquellos productos químicos. Se registraban muertes y quemaduras terribles. La exposición a aquellos productos era enorme. DuPont sabía muy bien hasta qué punto era peligroso manipular el producto químico utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces ha llovido mucho y el teflón se ha ganado un lugar privilegiado en las cocinas. Y un día un estudio desveló que a altas temperaturas las sartenes emitían vapores tóxicos. Sí, los PFC están por todas partes, en nuestras sartenes, nuestras colchas, nuestras alfombras, en el aire, en el agua. Según un estudio de las autoridades sanitarias, el 98% de los estadounidenses tienen compuestos perfluorados en sangre. Y no es necesario vivir cerca de una fábrica para estar contaminado. Para demostrarlo he viajado a un país a priori al margen de toda contaminación, un rincón paradisiaco. Se trata probablemente de uno de los lugares más fascinantes del planeta. Estas islas perdidas en el mar de Noruega y el Océano Atlántico Norte son las Islas Feroe. Aquí la vida transcurriría tranquila si los científicos no hubieran descubierto PFC en la sangre de la mayoría de los habitantes del archipiélago, incluidos los niños. Este científico ha analizado durante 5 años la sangre de 650 niños de la isla. Paul Oyer ha descubierto una forma de contaminación que le ha sorprendido. Nos llevamos una sorpresa al descubrir que la lactancia materna era un factor importante para comprender los índices de PFC en sangre de los niños.
Es más, la lactancia materna era el principal factor de la contaminación infantil por PFC. Al mismo tiempo que Paul Wayé avanzaba en su estudio, fueron apareciendo resultados cada vez más preocupantes. Poco a poco, Paul llegó a la conclusión de que cuanto más duraba la lactancia materna, más altos eran los índices de compuestos perfluorados en la sangre de los bebés. Aquí tenemos el caso de un niño que casi no ha tomado el pecho. En su caso, la concentración de PFC es solo de 5,3 nanogramos por mililitro. Ahora veamos el caso del niño que más tiempo ha tomado el pecho. 12 meses. 12 meses de lactancia exclusiva. Nos fijaremos en la concentración de PFC en sangre de este bebé. Es de 10,1 nanogramos por mililitro. Una tasa muy elevada. Cifras inquietantes, puesto que los primeros meses de vida el sistema inmunitario es muy vulnerable. Hace 4 años, Paul Wayé llevó a cabo otro estudio sobre los niños y los PFC y constató una clara incidencia en los mecanismos de defensa del organismo. Comprobamos que si a los 5 años los niveles de PFC eran el doble de lo normal, la formación de anticuerpos a los 7 años se reducía en un 50%. No sabemos a ciencia cierta qué puede desencadenar esto, pero podría ser desde enfermedades infecciosas hasta casos de cáncer. No lo sabemos. Este estudio alarmó a las mujeres de la isla. La razón es que aquí la lactancia materna es casi una religión. El 97% de las madres dan el pecho a sus hijos. Jorrit Hallin hizo lo propio con sus 2 hijos durante un año. Pero no hará lo mismo con el tercero, que está de camino. Apenas tiene dudas al respecto. Por aquel entonces ni me lo planteé. No sabía nada de esto. Pero ahora que estoy embarazada de nuevo, creo que me pensaré mucho cuánto tiempo le daré el pecho. Creo que lo haré durante 4 meses o quizá medio año, pero no más. Hace unos años, Jorrit Hallin se hizo un análisis de sangre para conocer sus niveles de PFC. Trabajaba como científica y en su momento realizó un estudio sobre este tema en concreto. Se trata de una prueba que está al alcance de todas las mujeres, si bien a un precio elevado, porque se realiza en laboratorios especializados. Jorrit Hallin no se sorprendió especialmente al descubrir que estaba contaminada, como probablemente lo esté la mayoría de las madres del planeta. Desde entonces, los PFC han puesto en duda los beneficios de la lactancia materna. Es una pena, porque dar el pecho es la cosa más natural que existe y no hay nada mejor para un bebé. Es muy difícil evitar la exposición a los PFC. Si compras ropa y zapatos para tus hijos, es muy difícil evitar esos compuestos. Difícil, pero no imposible. Hace 5 años, la marca Adidas fue criticada duramente por Greenpeace. A través de esta campaña internacional titulada Detox, los ecologistas intentaron obligar a Adidas y a Nike a dejar de utilizar los peligrosos compuestos PFC. En la sede de Adidas, en Alemania, es imposible encontrar a alguien que confirme que aquella campaña obligó a la marca a cambiar sus productos. Pero en el fondo, ¿qué importa? El grupo fue uno de los primeros en oponerse al uso de los PFC. ¿Qué menos que hacerles una visita?
Steve Richardson se ha propuesto el reto de sacar el 31 de diciembre de 2017 una colección sin PFC al 99% y ya se ha puesto manos a la obra. La mayor parte de nuestros productos no contienen PFC. Es el caso de algunas prendas de exterior o de esta camiseta de deporte, por ejemplo. Pero también las camisetas de fútbol o los uniformes para deportes como la lucha o el tenis. Nada de eso contiene PFC. Pero una parte de su colección, por ejemplo las chaquetas para la lluvia, la ropa de esquí o los bañadores, aún dan quebraderos de cabeza. Estos productos están a menudo en contacto con el agua y eliminar de ellos los PFC reduciría su eficacia. Hemos fabricado la mitad de esta chaqueta sin PFC y la otra con PFC, con el fin de comparar ambas partes en condiciones idénticas de uso. Hemos pedido a nuestros deportistas que usaran estas prendas bajo la lluvia. Y esto es lo que hemos comprobado. Cuando pulverizamos agua en la parte que no tiene PFC, el agua empieza a penetrar y a impregnar rápidamente el tejido. Por el contrario, en la parte que sí contiene PFC, el agua resbala por la superficie durante más tiempo. Es muy complicado encontrar un producto que consiga el mismo efecto. Trabajamos de cerca con la industria química y con otras marcas para encontrar una solución que satisfaga a nuestros consumidores. No obstante, la mayor parte de las empresas no ha llevado a cabo estas largas y costosas pruebas. Durante la grabación de este documental, Greenpeace recibió los resultados de estas muestras y lamentablemente la búsqueda de compuestos perfluorados ha resultado ser un éxito. De 40 productos, tan solo 4 no contenían PFC. Esto es lo que hemos analizado. Se trata de un pantalón de marca Jack Wolfskin comprado en Rusia. Y hemos encontrado grandes concentraciones de PFOA, 12 miligramos por metro cuadrado de tejido. La cantidad es muy elevada, porque la cifra no debería estar por encima de 1 miligramo. Desde hace años, varios países exigen la prohibición de los PFOA. Para esquivar esta medida en el futuro, las marcas ya han empezado a utilizar otros compuestos perfluorados, al tiempo que siguen asegurando que los empleados en la actualidad no son peligrosos. La lucha será larga, pero muy necesaria, si queremos liberar el planeta de este compañero tóxico autorizado.